Buen día a todos. Bueno, ya son las 10:38, así que vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Hoy día no nos va a estar acompañando Daniel porque, bueno, como ya saben, tiene la sesión presencial ahí en Perú. Así que me ha dicho para poder yo ya dirigir la sesión y, bueno, hacer la exposición también. Así que ya siendo las 10:38, voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio a esta presentación. Listo. Ok. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Ok. Entiendo que sí. Genial. Ya, bueno, eso. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy día vamos a ver la siguiente parte de la presentación que ha iniciado Daniel con respecto a este tema que es procesamiento de data incremental. Bueno, esto con ánimos a poder obtener el certificado de Data Engineering Associate por parte de Databricks. Así que, bueno, agradecido con todos por la iniciativa, que cada uno también estén colaborando y, bueno, podamos también en conjunto, pues, obtener el certificado. Quien les habla, bueno, mi nombre es Franklin Barrientos Porras, soy físico de profesión y, bueno, ya tengo unos cuantos años en que me dedico ya al mundo de datos y bueno, ya poco a poco también aprendiendo un poco de todas las tecnologías que se van desplegando o añadiendo a todo el mundo de lo que es el Big Data o Cloud Computing. Entonces, bueno, ahora bueno, voy a tomar este tema que en realidad también es nuevo para mí. En realidad no tengo mucha experiencia con Databricks, pero bueno, esperamos que ahí podamos ahí entre todos también aprender un poco de estos temitas. Ok, entonces en el día de hoy lo que vamos a ver principalmente son agregación de datos, Appending Data, y también vamos a ver Incremental Data Ingestion y Delta Live Table, famosa DLT. Y bueno, ya esto es como mencionaba, es una continuidad a lo que ya estábamos viendo con Daniel. Creo que voy a aumentar un poco el tamaño. Esto, esto mejor. Ya, listo. Y bueno, haciendo la continuidad del tema de incrementos de datos, vamos a hablar un poquito de lo que son ya la agregación de datos. En este caso, pues en las tablas de Delta Lake tenemos dos maneras de poder agregar datos. Tenemos los métodos de insert into y merge into. Básicamente, digamos, en el syllabus mencionaban que se hablaba principalmente del merge into, así que bueno, voy a profundizar en eso, más que todo, no tanto en insert, pero igual voy a hablar un poquito de ello. Muy bien. Empezamos con el insert into. El insert into es uno de los métodos, como mencioné, más simples y usados para agregar nuevos registros. Acá tenemos un ejemplo de cómo es la sintaxis de cómo se agregan datos en el insert. Simplemente que tenemos la palabra, bueno, la palabra clave que es insert into y ponemos a la tabla destino, a la que le vamos a insertar los valores o los registros. Y bueno, después hacemos un pequeño select de las tablas que vamos a insertar, ¿no? Ese select puede ser con todas las condiciones que necesiten y que, bueno, pues van a ser cargados dentro de NetRollens. En este caso estamos haciendo pues, la lectura de un archivo Parquet. Acá es una variable simplemente que tiene la dirección donde se encuentra este archivo y todos estos nuevos registros van a ser ingresados luego a la tabla directamente, sin ningún tipo de validación o no, validación, digamos, del lado de Databricks. Bueno, al ser un método bastante sencillo, pues tiene ventajas, sí, que la ventaja es que tiene una complejidad bastante baja, en realidad.
Y a nivel de rendimiento, pues como no realiza validaciones, es rapidísimo, o sea, es bien rápido. Y bueno, está soportado por las tablas de Delta. Las limitaciones que tiene el usar el insert into es que esta no verifica duplicados. Tam- y bueno, tampoco se puede realizar rastreo de cambios sobre estas tablas. Y bueno, también solo permite hacer carga incremental de datos, o sea, solamente podemos hacer inserciones. Esto significa que pues no podemos actualizar con esto ni nada, solamente es inserción. Y al ser inserciones, pues por ejemplo, no sé, tú tienes una tabla que tiene un ID específico que no sé, de una venta y estás introduciendo con este método, pues otro registro que tenga el mismo ID, dado que esto no va a ser una validación de duplicidad por, por PK o por alguna llave, entonces esto simplemente lo va a insertar y vamos a tener un problema ya en las tablas. Así que si vamos a usar el insert into, hay que tener bastante consideración con estos casitos, con estas posibles situaciones que se puedan presentar. Bueno, eso es con relación al insert into. Pasemos al siguiente tema, que es el merge into. El merge into tiene ya ciertas diferencias a comparación del insert into. Esta nos permite realizar operaciones de hacer. ¿Qué significa esto? Que el merge into nos permite hacer operaciones de tanto actualización, inserción e incluso también eliminación de registros. Eso lo diferencia bastante del insert into. Acá tenemos más o menos la estructura básica de un merge into. Allá. Bueno, se está creando una temporal, una vista temporal de estos datos de estudiantes. Y acá está lo que es la sintaxis. En el merge into lo que nosotros colocamos primero es la tabla destino a la cual se le va a hacer el merge. eh, y la tabla la que vamos a usar para hacer la tabla, digamos, fuente para hacer las actualizaciones. En este caso, si se dan cuenta, nos da la opción ya hacer una evaluación a través de un campo llave para poder realizar las inserciones. Entonces, esto ya lo diferencia bastante porque ya con esto podemos validar lo que son las duplicidades o posibles duplicidades que se puedan presentar al momento de realizar estas operaciones. Bueno, y también, continuando, acá lo colocamos también ya las condiciones, ¿no? Cuando haces match y tienes una cierta condición donde el email, bueno, pones restricciones, si el email tiene que ser nulo o no, y bueno, realizas la operación correspondiente, ¿no? Del update en este caso, donde vas a utilizar pues el campo email y el campo update con lo que es el valor de la fuente. Y en caso de no cumplir esta regla del match, pues ya solamente es la operación del insert. Entonces, esto ya de por sí nos ayuda mucho a lo que es el control de la duplicidad. Y aparte nos está ayudando también a lo que es la actualización de registros que ya existían dentro de nuestra tabla, dentro de nuestra tabla de destino que es students en este caso. Em, También hay opciones también de realizar operaciones de eliminación de registros. Y bueno, ahí vamos a presentar, bueno, le voy a comentar un poquito de las ventajas que, bueno, recalcando, ¿no? Puede evitar lo que son duplicados de registros, soporta lógica de alta complejidad, o sea, nos permite hacer varias operaciones de distintos tipos y eso también es bueno para poder tener todo el control a través de esta operación, ¿no? Como mencionaba antes, inicialmente tiene una flexibilidad para hacer tanto actualizaciones, inserciones y borrado de registros. Delta Lake sí soporta este método, está bastante bien optimizado para las tablas Delta, eh, pero también hay que considerar bueno, hay que considerar ciertas limitaciones que puede tener esto. A estas ventajas también consigo ciertos costes, y es eso principalmente, que al realizar estas preparaciones, pues también conlleva un mayor costo computacionalmente, dado que también tienes que hacer validaciones y todo ello. Y también existe lo que es más complejo en sí, o sea, las lógicas que se pueden armar con esta operación es más complejo,
Sin embargo, pues nos permite también realizar mucho más cosas. Entonces, hay ahí cierto balance en el cual ya también depende de, bueno, de los profesionales que el nivel de complejidad que puedan manejar, ¿no? En estas operaciones. Eh, ya, bueno, algo también que comentarle que también esto garantiza la consistencia e integridad de los datos a tratar, al tratar todas las operaciones como una sola unidad, por ende reduciendo así el riesgo de inconsistencias y cambios parciales en los datos de la tabla. Lo que quiero decir con esto es que si, por ejemplo, tienes en todas las operaciones que estás haciendo de actualización, de inserción o borrado, por ejemplo, en una de ellas, en una de esas operaciones surge un error, eh, lo que va a usar o lo que hace Databricks en sí es retornar al estado anterior a la tabla. No sé, porque necesitamos garantizar la atomicidad de todo esto, de nuestras tablas. Y, y eso también es una ventaja, a diferencia digamos, de operaciones como el inserviento. Y bueno, eso principalmente con lo que es lo que es el Marshento. Ahí tienen esas ventajas y consideraciones al momento también de usarlas. El siguiente tema del cual íbamos a hablar es en sí lo que es bueno, la agregación de datos. Bueno, la agregación de datos en sí es un proceso de cargar datos de archivos hacia las tablas Delta. Eso es digamos, el concepto general que se tiene. Y uno de los desafíos más importantes que se tiene en la ingesta de datos es la necesidad de evitar reprocesar los archivos existentes varias veces. Por, cabe decir, por ejemplo, nosotros por ejemplo, los pipelines tradicionales eh, en su ejecución, hacen la operación en sí sobre todos los registros, o sea, tanto sobre los nuevos como los ya existentes. Entonces, esto conlleva, pues, obviamente, a pipelines que demoran mucho, que cuestan mucho computacionalmente y obviamente, pues, a nivel de costos, a nivel de plata, pues, termina afectando a las empresas. Entonces, aquí Databricks nos ofrece una solución para evitar que se haga tanta carga computacional y solo se trabaje sobre digamos, nuevos archivos que van llegando a a nuestra base de datos. En este caso nos proponen una solución que se le implementa el Data Ingestion, que implica el hecho de solamente cargar archivos que recién han llegado, pues posterior a la última ejecución de digamos, de nuestro pipeline en sí. Para esto, Databricks ofrece dos maneras de realizarlo. Uno es a través del copy into y otro es a través del autoloader. Estas son las dos maneras de poder realizarlo. En este caso, nosotros vamos a hablar más a nivel de copy into, según la guía que nos ha tocado. Bueno, el copy into es en realidad es un método bastante sencillo de usar, que nos permite, bueno, la carga de archivos hacia las tablas Delta. Y digamos, un comando pues, que nosotros podemos usar es este. El comando que nosotros usamos para el copy into es el siguiente, donde, bueno, tenemos la tabla de destino igual, nuevamente, que es donde está bueno, la tabla de la que vamos a hacer la carga. Y, y, bueno, le damos la ubicación del archivo. Y también podemos especificar tanto el formato, algunas opciones y también otras opciones con respecto a a la fuente de datos, ¿no? En este caso también si por ejemplo, tenemos la operación de la opción de Match Schema True para poder leer los, no, digo, los headers igual a true para poder ver los encabezados también del archivo, en este caso siendo CSV y delimitado por los bytes. Como ven, en realidad es bastante sencillo de usar el copy into, pero también a su vez de su, digamos, sencillez, también tiene asociado pues ciertas ventajas y desventajas, como todo proceso, como todo método que tenemos en nuestras manos y los cuales tenemos que evaluar. Por ejemplo, una de las ventajas que nos permite o nos habilita el usar el copy into en otras operaciones es que es ideal para volúmenes de archivos entrantes relativamente pequeños.
O sea, cuando hay una carga a nuestro almacenamiento hablamos de menos de miles de archivos nuevos, pues Copyint lo puede manejar sin ningún problema. Y como, bueno, como ya pudieron ver arriba en el slide anterior, la lógica que maneja el copyinto es bastante sencilla, tiene una complejidad bastante baja y, bueno, es bastante asequible de usar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos, bueno, las limitaciones que tiene esto es que si es que nuestro volumen de datos ya asciende a millones de archivos, puede que estas operaciones de copyinto presenten ciertos inconvenientes. También considerar también el tema del escalamiento. El escalamiento pues resulta un poquito más costoso, ya que estos procesos no son, a diferencia del data loader que permite hacer como que un spliteo de los datos. Esto no, este trabaja principalmente de manera más secuencial y bueno, pues entonces a medida que pues los datos o las cargas sean más intensas, van a tener ciertas dificultades. Así que digamos que estas son las consideraciones que tenemos que usar, tener en cuenta al momento de usar del copy into dentro de, bueno, nuestras operaciones. A ver, bueno, el siguiente tema en el cual también vamos a ver hoy día, y este creo que es uno de los más nuevos que está proporcionando Databricks, es los Delta Lake Tables. Y bueno, mencionar que bueno, los Delta Lake Tables es un framework ETL declarativo impulsado por Apache Spark para construir pipelines de datos confiables y mantenibles. Está diseñado para el procesamiento de datos a gran escala mientras mantiene dependencias entre tablas y la calidad de datos. Esto en realidad nos ofrece pues el hecho de construir pipelines eh, mucho más, digamos, más fáciles de implementar y que tienen también ya se apoya de ciertas tecnologías, como el tema de acá, como pueden ver en este gráfico, el control de versiones, también el control de cómputo, la gobernanza y, y el manejo de dependencias que existen entre las tablas. Bueno, todo esto obviamente es soportado por Apache Spark y Delta Lake, y entre otras características. Esto hace que también el procesamiento, principalmente en streaming, porque esto está orientado a streaming, sea... Mm, disculpe. Eh, bueno, continuando, los Data Lake Table principalmente están orientados a lo que es el manejo de datos, bueno, de data streaming, y aunque también puede manejar lo que son los batch tranquilamente. Y bueno, acá vamos a hablar un poquito de las componentes que necesitamos para hacer la implementación de los pipelines con los DLT. Y para esto vamos a tener que hablar de tres objetos principales, que son los tres tipos de objetos que vamos a usar acá, que son los Streaming Tables, los Materialized Views, que bueno, también son conocidos como Live Tables, y los Live View. Ahorita vamos a continuar con cada uno de ellos, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Bueno, los Streaming Tables está diseñado para procesar únicamente los datos nuevos agregados desde la última ejecución en Python. Y esto es útil para escenarios donde la ingesta de datos es continua y se requiere de un procesamiento casi real, casi en tiempo real. La sintaxis que vamos a manejar para esto es el create or refresh table. Esta es la sintaxis, donde, bueno, es create or refresh streaming table, colocas el nombre de la tabla, y, bueno, la fuente, ¿no? En este caso, la fuente tiene que ser de tipo streaming. Es una condición para poder crear este tipo de tablas. O sea, la tabla delta que tiene que ser, tiene que tener digamos, tiene que estar configurada como que el append only, recibiendo datos constantemente.
El siguiente tipo de datos bueno, tipo de objeto que tenemos acá es el Materialized View, como les mencionaba, antes también conocido como Live Table. Y las vistas materializadas, bueno, reprocesan todo el conjunto de datos de origen cada vez que se ejecuta el pipeline. Este tipo de objetos es adecuado cuando la fuente de datos no se adhiere al patrón de solo adición requerido por las fuentes de streaming. Como le mencionaba anteriormente, en los streaming tables, nosotros tenemos una condición importante que para poder, poder generarlas, necesitamos que las tablas deltas sean append only. En caso de no hacerlo, pues tenemos esta segunda opción que es el Materialized View, el cual nos permite pues crear que esta sí, bueno, recibe toda la tabla. Y bueno, también nos apoya en el hecho de que pues también, l- digamos, cuando se hace lectura de esta, también jala todos los cambios. Por ejemplo, no sé, pongamos una opción de, digamos, el estatus de unos estudiantes. Hay estudiantes que pues de un siglo para otro pues pueden cambiar su estado de activo a inactivo. Entonces, cuando nosotros le hacemos la lectura de ese tipo de tablas, necesitamos saber obviamente el estado de los estudiantes. Entonces, nos conviene en realidad usar este tipo de tablas para saber el estado, ver si han cambiado o no han cambiado. Eh, bueno, para eso son los Materialized Views, en lo que son en los Delta Light. Y tenemos por último los Live Views. Los Live Views son objetos temporales que solamente están limitados dentro de la ejecución del pipeline del Delta Live Table a que pertenecen. Solamente viven durante su ejecución. Es como una tabla temporal en SQL, pero que esto nos permite pues realizar dentro de esto validaciones, verificaciones de calidad y aprovechando el hecho de, o tener transformaciones intermedias, aprovechando el hecho de que estas no van a ser guardadas. Entonces, digamos que podemos hacer operaciones con estas y, bueno, pues a realizar las cargas finales con las mismas. Y bueno, para crearlas simplemente es create temporary live view, el nombre de la tabla y la query que va asociada. Bueno, una vez definido todos los objetos que tenemos, que se necesitan en nuestro pipeline, ahora podemos definir las restricciones que bueno, las restricciones que vamos a colocarles a las mismas, porque también podemos colocarles restricciones. Hay condiciones que tengan que cumplir sí o sí, garantizando también lo que tenemos, la calidad de los datos. Eh, por ejemplo, eh, tenemos la, la sintaxis común es usar la palabra clave constraint, el nombre de la restricción, la condición y la acción en la acción en caso si la condición no se cumple. Por ejemplo, que tenemos un ejemplo de, se está creando un live table de productos y acá tienes dos condiciones. La primera es cuando el precio sea mayor que cero y si, bueno, si no la cumple, el, el, el registro pues va a ser dropeado. Y bueno, acá tienes otras condiciones donde la palabra clave on violation, digamos, no está definida. Cuando la palabra clave on violation no está definida, no se va a hacer nada sobre el registro, pero esta va a entrar en una métrica y que se va a ver durante la ejecución de Python, mencionándonos que sí, pues hay registros que no han cumplido esta condición y se les puede hacer seguimiento, se les puede hacer traqueo para alguna opción a posteriori. Bueno, para esto vamos a hacer un pequeño, bueno, tengo un pequeño recurso donde simplemente tenemos una tabla de estudiantes, de enrollments y cursos. Estos son los campos y bueno, a continuación les voy a mostrar un pequeño notebook del pipeline que se puede desplegar. A ver, lo tengo acá. Ujú, esto es. Ya, bueno, este es un pequeño pipeline que se ha hecho aprovechando el tema de la arquitectura medallón. Bueno, es una arquitectura que ya se basa en capas, como ya hemos visto anteriormente en las anteriores sesiones.
Bueno, comienzo con esto. Bueno, esta solamente es una declaración de una variable de la ruta donde están nuestros datos. Y bueno, vamos a aprovechar, vamos acá a marcar un poco un poco ordenado para que podamos entender. Digamos, en la parte de lo que es la capa bronce están toda nuestra ingesta de datos y de los cuales vamos a usar, bueno, el autoloader, que en SQL sería pues el Cloud Files, donde lo que se vamos a hacer es crear una tabla streaming que se va a llamar nuevos, bueno, ingresos crudos, y que, bueno, donde va a recibir la información que se encuentra en esta dirección, el formato es JSON, y bueno, lo que va a inferir, y bueno, tiene también ciertas opciones que se le puede habilitar, donde en este caso, pues, se le está habilitando lo que es la inferencia de la cabecera. Ya con esto, pues, se está cargando la tabla, y bueno, se ejecuta. Cuando se ejecute, vamos a poder ver más o menos lo que es el esquema de la tabla. Ahora, nosotros podemos ejecutar estos pipelines de forma, digamos, en un recurso con, con un clúster acá, no hay ningún problema, pero si bien se va a ejecutar, no va a haber carga de las tablas, no va a haber carga de datos en las tablas. La carga solamente se realiza únicamente cuando se ejecuta el pipeline del Delta Lake Table. Solamente en ese caso se podría realizar la carga. En este caso solamente podemos ver como que el esquema, un preview de todo, y por eso también incluso pueden ver que para poder hacer la carga, incluso acá nos menciona, ¿no?, que necesitamos crear el pipeline. Pero bueno, en este caso yo no tengo, como pueden ver, la opción. Ahorita les muestro dónde pueden encontrarla, pero digamos que en mi versión de Databricks no tengo habilitado. Eh, Como pueden ver, acá tenemos dos fuentes, eh, para que tengamos claro. Tenemos dos fuentes que son ingresos, estudiantes, y bueno, tenemos los cursos también, de los cuales nosotros estamos jalando lo que son los nuevos ingresos, y van a estar cargados en esta tabla. Y lo que tenemos también son los estudiantes. Los estudiantes también lo estamos jalando de otra fuente. En este caso lo estamos trabajando con el Materialize View, porque lo que nosotros vemos es toda la tabla de estudiantes. Queremos ver si, o sea, si cuando posterior a lo que se le haya hecho, se hayan eliminado, se hayan actualizado o se hayan incluido nuevos estudiantes. Nosotros queremos verlo todo. Por eso la mejor manera, bueno, la mejor opción para poder visualizar los estudiantes o cargar la tabla de estudiantes es a través del Materialize View, para poder ver todos. En este caso, solamente de arriba necesitamos los nuevos ingresos, dado la naturaleza también de la tabla. Estas dos serían nuestras fuentes en la capa bronce. Y bueno, como sabemos, en la capa silver ya vienen ciertas consideraciones ya de limpieza de datos. En este caso ya lo podemos ver acá, donde vamos a crear un streaming table que se llama Enrollment Clean. Eh, Acá ya estamos empezando a colocar ciertas restricciones. Acá no. Si se dan cuenta, acá estamos recibiendo la data tal y cual, viene de nuestras fuentes, pero acá ya empezamos a aplicar ciertas restricciones. En este caso, nosotros estamos poniendo una restricción en el cual, si el enroll ID solamente tiene que ser no nulo. En caso de romperlo, digamos, esta condición, el registro va a ser pues dropeado, ya que no tiene sentido que tengamos alumnos que no tengan un enroll ID. También se le puede añadir comentarios, como pueden ver. Y acá ya se le aplica la lógica de la lógica de lo que se va a cargar en la tabla. Eh, una cosa importante que se tiene que mencionar es que cuando nosotros usamos las tablas del tipo delta para hacer operaciones, nos tienen que ir con su prefijo live, todas. En este caso, como pueden ver, el enrollment row tiene el prefijo live, live.enrollment row, y el student también, igual. Si se tratase de una tabla que es del tipo streaming, esta tiene que también tener algo que, bueno, tiene que tener la palabra stream, abres paréntesis y dentro recién colocas la tabla del tipo streaming. Entonces ya con eso, pues ya la operación se va a ejecutar de manera correcta. Y bueno, acá pueden ver el esquema que ya nosotros estamos cargando y que, bueno, me parece no va a haber ningún problema. Y ya, bueno, esto es sobre la limpieza. Y por último tenemos ya sobre la capa Gold, ya pues datos más trabajados, ya de cara pues a reportería para lo que sea el área de negocios.
En este caso nosotros estamos creando una tabla que es el, digamos, el UK, Daily Student Courses, donde vamos a hacer que de nuestra tabla anterior, que está en la capa Silver, vamos a extraer aquellos que son de UK, de United Kingdom, por ejemplo, fijo, y vamos a agruparlos. Vamos a, bueno, agruparlos por estudiantes, por nombre y por tiempo, ¿no? Ya con, ya con esto, bueno, ya tenemos como que configurado nuestro pipeline. Este es otro casito, bueno, por pasar el ejemplo nada más, donde ya se hace lo mismo, pero con los estudiantes provenientes de Francia, pero es la misma lógica. Esta es este es el pipeline que nosotros, digamos, sencillo que nosotros podemos diseñar. Obviamente se puede, bueno, se le puede dar ya todas las complejidades necesarias de acuerdo al negocio. Y bueno, lastimosamente esto no puedo ejecutarlo yo, pero bueno, más o menos como que le voy a mostrar cómo sería la configuración del pipeline para poder ver su ejecución. Bueno, como le mencionaba, no tengo habilitada esta opción. Lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta es cuando vamos al apartado de Workflows, vamos a encontrar lo que es la opción de Delta Lake Tables habilitada. Entonces ahí ya podemos darle al botón Crear y debería salirte las siguientes opciones. Donde, bueno, obviamente lo primero es en relación a el nombre del pipeline que nosotros estamos creando y el modo de ejecución. Si va a ser por trigger o va a ejecutarse de manera continua. Trigger es crearle un schedule, programarlo de manera mensual, diaria, como sea, o continuo es o manual incluso. O continuo es ya que se ejecute pues cada 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, dependiendo cuál es la necesidad. En el siguiente, en el apartado de Source Code, vamos a colocar la dirección de nuestro notebook, el que hemos creado. Y bueno, más abajo vamos a poner lo que es el destino, ¿no? Si queremos que esté guardado en el Unity Catalog o en el HighSmith Store. Bueno, acá está más o menos. Esto lo voy ya. Bueno, esto es lo mismo. También tenemos lo que es una vez, bueno, elegimos el High Meta Store, tenemos que darle tanto el esquema en el cual se va a borrar y una consideración bastante importante con respecto a esto es que nosotros al colocar el esquema, pues tanto que hemos generado de stream, digamos, en las capas de bronce, silver y gold, van a estar todas en este esquema. O sea, existen maneras de quizás organizarlo mejor, pero de cara al presente, sí están todos bajo el mismo esquema. Puede ser un poco confuso porque vas a tener todo depositado en este esquema, pero bueno, por ahora es lo que tenemos habilitado, ¿no? En la opción del Tavis. Y bueno, acá también tienes que colocar la ubicación en el DBFS, donde se van a guardar todos los archivos. Bueno, también tenemos las opciones de cómputo, si necesitas que sea fix o si no, o si quieres que sea o quieres habilitar que se, bueno, consuma de forma dinámica dependiendo de las necesidades de la ejecución, pues lo puedes colocar como fix o ya que el mismo database diga cuántos recursos necesita consumir. También lo puedes indicar el número de workers, en este caso, bueno, en el ejemplo colocado es 0, o sea, solamente van a trabajar con el driver. Y bueno, por último, Eh, como se dieron cuenta al inicio en mi pipeline, teníamos una variable que se había declarado. Ya, todas las variables se pueden declarar acá mismo y se las coloca, nada más. Una vez ya tenido toda su configuración del pipeline listo, le dan al botón crear y bueno, pasamos a la siguiente etapa que ya sería la ejecución del mismo. Bueno, ya deberían tener cuando ejecuten, bueno, cuando ya creen una vista parecida a esta, donde si pueden ver acá abajo ya tiene también el nombre, el código fuente, que es el notebook que les mostré, y tienen aquí habilitado dos opciones para la ejecución. Una que es el development y otra que es el production. El development está más relacionado, bueno, obviamente a hacer pruebas. En estas pruebas, eh,
Se hace sobre un, se ejecuta el clúster y bueno, pues puedes ejecutarlo cuantas veces sea necesario y si suceden errores, pues puedes revisarlo ahí mismo. En el caso si tienes la opción si aplicas la opción de producción, lo que sucede aquí cuando habilitas esta opción es que se va a crear el job, se va a ejecutar el job y apenas termine, se va a eliminar. Eso digamos como que es si bien es cierto, ahorra costos porque no tienes ahí un cluster prendido, bueno, no puedes hacer seguimientos. Por eso como que tiene habilitada la opción de desarrollo. Otra cosa adicional también en el tema de producción es que también en caso de surgir errores por diversos motivos, también hacer reejecuciones del código o del pipeline. Y en el caso de development no. ¿Por qué? Porque justamente para eso, ¿no? Porque en caso de errores para hacerle seguimiento también. O sea, qué es lo que ha sucedido y poder de ahí tomar acciones para poder solucionarlo. Bueno, ya una vez ejecutado, deberían tener la vista, de esta pequeña vista, donde van a ver ya todas las etapas que están surgiendo dentro del pipeline, tanto la creación, iniciación, configuración y en renderizado. Eh, una, digamos, ventaja también interesante que tiene lo que son los, estos pipelines TLT es que también tienen una vista DAG que nos permite pues tener bueno, nos permite ver cómo está nuestro flujo, nuestro pipeline de forma más gráfica, más visual. Y bueno, pues esto también ayuda bastante para hacer pues el traqueo o el análisis de cómo están ejecutándose nuestros procesos, ¿no? Dentro del mismo pipeline. Otra opción, bueno, también dentro del mismo pipeline tenemos más funciones que nos permiten validar los controles. Por ejemplo, podemos habilitar, digamos, podemos ver el streaming table y ver también ciertas opciones asociadas a ello, ¿no? Por ejemplo, bueno, de dónde está consumiendo, cuál es su fuente, la red de ejecución, el tiempo que le ha tomado de ejecutarse. También tenemos eso en detalles. También tenemos en Data Quality, también tenemos indicadores. En Data Quality, recuerda que les mencioné que ustedes podían poner restricciones a las tablas. Y si no usaban el on-validation, on-violation diré, eh, pues no pasaba nada. Pero si, digamos, ya está bien, no sé, se ha roto una regla que tenía, pero no tenía on violation, entonces, si bien es cierto, no pasa nada, eh, digamos, todos esos errores se van a contabilizar en esta vista. Acá podrían hacerle seguimiento a todas o cuántos registros pues, han tenido esa violación, ¿no? Entonces, desde aquí donde pueden visualizar todos esos detalles. Bueno, acá esta imagen eh, bueno, lo que mencionaba, ¿no? A dónde está apuntando tu pipeline y bueno, obviamente es el que hemos mostrado inicialmente. Y bueno, em, creo que bueno, los pipelines del tipo DLT son bastante interesantes. En realidad yo nunca las había visto, pero eh, bueno, creo que tienen bastante versatilidad. Y Y bueno, es bastante sencillo, como pueden ver. Como les puedo mencionar acá, los pipelines, bueno, a nivel de código, son bastante intuitivos. Esto hablando usando SQL. También está la opción de usar PySpark, así que no hay ningún problema. Para PySpark tiene sus decoradores, manejan esto con decoradores. Y también es fácil. Creo que en otras oportunidades quizás se pueda compartir un recurso que encontré para lo que es Python TLT con PySpark. Pero bueno, esto sería todo de mi lado, chicos. En realidad, muchas gracias por estar acá, por haberme acompañado en esta sesión. No sé si tienen alguna pregunta o algo.
Creo que no. Bueno, chicos, en realidad, muchas gracias. Igual, los recursos los estaré compartiendo ahí con el grupo. Así que, nada, eso sería todo de mi lado. Muchas gracias, de verdad, a todos por su atención. Ah, eh, en YouTube sí he encontrado algunos recursos. E incluso les menciono, creo que ahí Daniel compartió no me acuerdo si, bueno, compartió el enlace de, de la preparación para la certificación en Udemy. Ya, el mismo profesor que dicta en Udemy ha publicado un libro el año pasado, donde más o menos habla de todos los temas de lo que está hablando en esa clase. Yo lo tengo en la mano, así que yo lo puedo compartir ahí con Daniel y ya lo comparto en el grupo. Y ahí también van a ver ejemplos de lo que son los Delta Life Tables y van a ver los pylons, todos los ejemplos. Incluso creo que tiene un recurso en GitHub y ya ahí también lo pueden ver y usarlos ahí. Digamos, pero es un poco complejo poder usarlos nosotros mismos porque tiene ciertas consideraciones que tienes que tener. Tienes que invitar al Unity Catalog y todas esas cosas. Pero bueno, en los videos también los puedo compartir si quieren, muchachos, no hay problema. Bueno, listo, chicos. Muchas gracias. Muy, muy amable a todos por estar presentes y bueno, hasta la siguiente oportunidad, hasta la siguiente sesión. Gracias.